A manera de repaso, domingos anteriores hemos estado hablando lo que es el Evangelio y tratando de entender exactamente el Evangelio que encontramos en la Biblia. Hablábamos en el primer mensaje que existen 4 pilares, en los cuales hay 4 preguntas cruciales para la humanidad y el Evangelio las resuelve. La primera pregunta: ¿quién nos hizo? ¿Por qué estamos aquí en esta tierra? Y si alguien nos hizo, ¿quién es esa persona? ¿Quién es ese ser? ¿A quién debemos de rendir cuentas? Y la primera respuesta es el primer pilar. ¿A quién? ¿Quién nos hizo? ¿A quién vamos a rendir cuentas? Muy bien. Número 2, ¿cuál es el problema o por qué la Biblia dice que el hombre está en aprietos? La respuesta es esta: porque el humano es pecador. No hay ni una sola persona que sea pura y santa. Todos somos pecadores, todos estamos en problemas, necesitamos urgentemente ayuda. Tercer pregunta, tercer cuestión: ¿cuál es la solución al problema? Jesucristo. Cuando sabes que Dios te ha creado y que tú vas a rendir cuentas a Él y estás en aprietos, Jesús entra en escena y entonces son buenas noticias, y eso significa la palabra evangelio, buenas noticias. Cuarta pregunta: ¿cómo puedo ser parte de esta salvación? O mejor dicho, ¿qué decisión yo quiero tomar ante esta oferta que me están dando? Bueno, la respuesta correcta es fe y arrepentimiento, acompañados de una rendición total, claro, pero fe y arrepentimiento. En pantalla, estas palabras tienen que quedarse en tu corazón. El Evangelio es el mensaje que proclama las buenas noticias. ¿Cuáles son esas buenas noticias? Que el reino de los cielos es ahora alcanzable para nosotros a través de la muerte sacrificial y la resurrección de Jesucristo. Y tenemos acceso por medio de la gracia y de la fe en Cristo. No tienes que hacer nada, solamente tienes que creer en Él. Dicho todo esto, vamos a iniciar el mensaje. Es número 3, pero es la parte 2, hombre pecador. Entonces yo quiero tratar el segundo pilar: el humano es un ser pecador. Yo quiero llevarlos a través de este primer pensamiento. Yo sé que a la gran mayoría de ustedes nunca les gustó la clase de historia en la escuela. Seamos sinceros, eran de las más aburridas. Levante la mano el que se le hacía bien aburrida la clase de historia. Bola de ignorante. Es grande. La trampota ahí, ¿no? No. Miren, a mí me encantaba la clase de historia. Yo creo que se ve por mi cultura, ¿no? ¿Se nota? ¿Sí lo ven? Me encantaba, pero porque yo me imaginaba las guerras. Como buen hombre, a mí me encantaba todo lo que fuera bélico, y tanques y rifles y espadas y etcétera. Entonces yo me imaginaba las batallas. Como buen chico, niño de los años 80, yo crecí siendo formado por Rambo. Ese Rambo forjó mi infancia. Entonces yo me imaginaba ahí a Rambo con su cuchillote, y yo no sé si a ustedes les tocó ver la película de Schwarzenegger de las primeras, Comando, cuando se quita el chaleco y bueno, total. Yo me imaginaba ahí la guerra de independencia, la guerra de la revolución, me imaginaba la Segunda Guerra Mundial. De verdad me encantaba la historia por eso. Pero quiero decirles algo, fuera de broma. La historia es muy importante. La historia es como el espejo retrovisor cuando tú vas manejando. A lo mejor no siempre lo estás viendo, pero para poder hacer cambios de carril, tú necesitas ese espejo. Y de vez en cuando tienes que mirar un poco por ese espejo para ver qué está sucediendo atrás, a fin de que tú sigas avanzando adelante. La historia es importante, y les quiero decir, a lo mejor muchas personas no entenderían ¿por qué existe la ONU, la Organización de las Naciones Unidas? Pero yo voy a poner una foto de Adolfo Hitler aquí en pantalla, que toda generación va a conocer y saber quién es Adolfo Hitler y qué hizo Adolfo Hitler. Tú no entenderías por qué existe la Organización de las Naciones Unidas hasta que tú sepas un poco de historia y sepas que después de la invasión nazi a Europa y África, muchas naciones en el mundo se tuvieron que juntar para silenciar a estos nazis racistas. Y de ahí las naciones dijeron: no podemos arriesgarnos a que esto suceda, vamos a crear una organización que regule la paz mundial. Tú no pudieras entender
la mentalidad judía, voy a poner 2 fotos más en pantalla, tú no pudieras entender la mentalidad judía sansónica. Yo no sé si tú has oído de la mentalidad sansónica que los judíos, los israelíes tienen, pero los israelíes son bien bravos. Estos amigos tú les avientas una piedra y ellos te responden con un misil. Son criticados en las noticias internacionales por bombardear hospitales, pero la razón es que los árabes son bien mustios. Tiran la piedra y esconden la mano. Los árabes ponen armamento y bases militares en hospitales, en campos de refugio, para utilizar a las personas como escudo humano. Muchos de los misiles que son lanzados hacia Israel provienen de los techos de hospitales en Palestina. Y cuando la inteligencia israelí se da cuenta que hay misiles en un hospital, ellos mandan a sus espías o a su personal, tocan esas puertas o dan un aviso, les dicen en 5 minutos viene un misil a este lugar, desaloja. En 5 minutos llega el misil y explota en el lugar. Los judíos no se andan por las ramas, son uno de los ejércitos más temidos del mundo. Todas las naciones árabes los odian. ¿Por qué te imaginas que no se lanzan en contra de ellos? Porque ellos tienen la mentalidad sansónica. Entre muchos avances militares que tienen esta actitud. Yo creo que tú has escuchado de Sansón, pero te quiero explicar algo. Precisamente durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis quisieron exterminar a los judíos y quisieron resolver el problema judío a través de campos de concentración. Los atrincheraron, los aprisionaron, los despojaron, los mataron sistemáticamente, los encerraron en estos lugares. Y después del Holocausto, los judíos se levantaron para recuperar su nación. En 1967, después de que en el año 70 Roma destruyera Jerusalén y tomara posesión de Israel, no existía la nación de Israel hasta 1967. Los judíos recuperaron su nación y ellos dijeron, nunca más otro país nos va a volver a pisotear. Decidieron prosperar, decidieron avanzar. Ahora ellos son una nación con armas nucleares y son la única nación en el mundo que tiene armas nucleares apuntándose a sí mismos. Porque así como Sansón derribó sus pilares y dijo, yo me muero, pero al yo morir destruyo a todos mis enemigos. Pero al yo hacer esto, nadie más va a esclavizar a Israel. Israel piensa de la misma manera. Vamos a hacer un ejército que nos pueda defender. Pero si ya en algún momento ya están a las puertas y ya no podemos con ellos, preferimos lanzar nuestros misiles contra nuestros enemigos y lanzar los misiles contra nosotros, pero nadie nos va a volver a pisotear. Una nación que no se tienta el corazón para dispararse a sí mismo un misil nuclear, no se va a tentar el corazón para bombardear lugares que implican una amenaza para ellos. Entonces, la historia es importante. La historia nos ayuda bastante. Menciono todo este ejemplo para llevarlos a este entendimiento. La historia bíblica, la historia de nuestras vidas es importante. Los antecedentes de por qué nosotros estamos aquí, del por qué las cosas son como son importantes. La historia del hombre en cuestiones del evangelio es importante. ¿De dónde venimos? De Dios. ¿Por qué la vida es como es? ¿Por qué el humano es como es? Porque el humano se ha rebelado contra Dios. Estos aspectos del pasado, de la historia, son fundamentales para entender y vivir el evangelio. Yo quiero llevarlos ahora a través del libro de Génesis. Por favor, abran sus Biblias, sus aplicaciones en el libro de Génesis. Vamos a abrirlo en el 2:7 y vamos a empezar a leer ahí. Génesis 2:7. Vamos a leer del 2:7 y vamos a brincar en algunos pasajes. Síganme la lectura. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo, del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. El Señor Dios plantó un huerto en el Edén al oriente y puso ahí al hombre
que había formado. Entonces aquí está, Dios ha creado al hombre. Y el Señor Dios hizo nacer de la tierra todo árbol, mira esta descripción, delicioso a la vista, bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Bríncate al 2:15. Tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo trabajara y lo guardara. Versículo 16. Y el Señor Dios hizo al hombre diciendo de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. 3:1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, fíjate, manita, ay, comadre, te tengo una nueva. No, no es cierto, era chiste local. La serpiente le dijo a la mujer, ¿con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino Dios sabe que el día que tú comas de él, serán abiertos tus ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó del fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. O sea, bikini al estilo Tarzán. You know what I mean? Papas. Versículo 7. Versículo 8. Y oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. El hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Mas el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿y quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y lo comí. Respuesta clásica, ¿verdad? Siempre tenemos justificaciones. Siempre alguien más es culpable por nosotros pecar. Muy interesante la pregunta de Dios, ¿dónde estás tú? Si tú conoces cosas de Dios en base a la Biblia, tú sabrás que Dios es omnisciente, todo lo sabe. Dios es omnipresente, está en todo lugar al mismo tiempo. Entonces, de veras, Adán queriéndose esconder de Dios es como tener un poste de esos que tienen en el alto y, ¿verdad? Y alguien de mi calibre querer esconderse ahí. No era que Dios no sabía dónde estaba Adán. La pregunta es una invitación a la responsabilidad. Dios no ignoraba que Adán y Eva habían comido. Interesante, Dios le habló a Adán, no le habló a Eva. Y Dios le dijo, ¿comiste del fruto? Es lo que los papás hacen con los hijos. Les hacen preguntas para que ellos puedan responder en una forma de responsabilidad. Lo que los papás buscan es la confesión. Lo que Dios buscaba de Adán es una confesión. Sí, comí del árbol. Estaba viendo la conversación entre la serpiente y Eva. No es que estaba leyendo el periódico y cómete esto, mi amor. Ah, sí, está bien, y me lo comí. No, yo estaba viendo y yo decidí comer también de él. Si Adán hubiera confesado, yo no sé si estaríamos viviendo otra historia. Pero luego el Señor habla de un chorro de consecuencias. El Señor maldice a la serpiente, le dice que se va a arrastrar. Ojo con esto, claro
que la serpiente es literalmente Satanás disfrazado del entorno. Satanás no podía salir con su cara, sus cuernos y todo. Come del fruto o te pico con mi pico. Pepe pecas pica papa con un pico. Satanás se disfrazó del entorno. ¿Cuál era el entorno? También Satanás no podía disfrazarse de Brad Pitt. Brad Pitt es el diablo para mí. Yo creo que comprenden, ¿no? El satanismo y todo esto implicado. No podía estar así de smoking acá como los comerciales de perfumes y hola nena, te doy perfume, te doy un besito si le comes el fruto. Pero una serpiente en medio del entorno en el que ellos vivían era aceptable. Llamó la atención que esa serpiente hablaba. Entonces el Señor maldijo a la serpiente, es decir, mostró cambios genéticos en el ADN de la serpiente para tener un recordatorio visual de la consecuencia del pecado. Nadie de nosotros aquí vemos una serpiente y nos encanta. Tú ves un cachorrito de perrito y te encanta. Pero tú no ves una serpiente y te la pones aquí. ¡Ay, ay! Se disfrazó del entorno para ser más aceptable. Y entonces vinieron consecuencias. Ve al 15, 3:15 al 17. Y pondré enemistad entre la mujer y ti, y la mujer y entre su simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer le dijo: como consecuencia de tu pecado, te multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz a los hijos, y el deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Por eso los hombres son tan machistas y tan dominantes. Es una maldición. Al hombre le dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita, fíjense estas palabras, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Hay una maldición en este mundo. Hay una maldición. Trabajamos mucho y producimos poco. Hay una maldición de dolor. Entonces, esta es nuestra historia. Y estos antecedentes son importantes. Génesis nos explica por qué somos pecadores, quién nos ha creado y por qué estamos en aprieto. Con esto yo quiero avanzar al primer inciso. Sé que la introducción fue larga, pero era necesaria. La necesidad número 1 del humano es reconocer su pecado. Como mencioné ahorita, si tú no conoces la historia, tú no puedes tomar decisiones para el futuro. Si tú no conoces que Dios te ha creado y que tú tienes una naturaleza pecaminosa o pecadora, tú no puedes entender por qué la vida es como es. La vida es agresiva, en la vida hay sufrimiento, en la vida hay despojos, hay perversión, hay abusos, hay dominio, hay codicia. ¿Por qué este mundo es tan estresante? Tú no lo puedes comprender si tú no sabes la historia. Por eso es importante que el humano conozca su historia y reconozca su pecado y reconozca que la necesidad número 1 del hombre no es financiera. La necesidad número 1 del hombre no es felicidad. La necesidad número 1 del hombre es ser perdonado de su pecado. Entonces, cuando el hombre, el humano, la mujer, el hombre sacia su necesidad de sentirse perdonado, de reencontrarse con su Creador, el hombre comienza a sentir que está viviendo, que por primera vez está respirando. Entonces, si tú ves Génesis, si tú lo lees, y antes de este momento que comieran del árbol del fruto prohibido, tú lees Génesis 1 y 2, tú te das cuenta que todo lo que Dios quería para Adán es lo que Dios quería para la humanidad. Hasta Génesis 2, el mundo que se describe es realmente maravilloso.
árboles deliciosos para comer, un huerto hermoso, el árbol de la vida, comunión con Dios. No había vergüenza alguna, no había trabas de ninguna cosa. Pero la caída cambió todas las cosas. La caída llevó al humano a confusión. Quiero hablar ahora del árbol de la ciencia del bien y del mal. Este árbol significaba una sola cosa, y es que el humano tenía autoridad limitada. Este árbol estaba ahí, claro, para probar la obediencia del hombre, pero también para hacerle recordar al hombre que no era totalmente autónomo. Dios era Señor y soberano, el hombre tenía limitaciones. Y cuando el hombre comió de este árbol, ciertamente murió y vinieron consecuencias serias. Quiero profundizar un poco más en las consecuencias que vinieron después del pecado original. Número 1, el humano ha perdido la referencia con la verdad. Antes de esto, Adán disfrutaba de la comunión con Dios. Cuando Adán pecó, Adán se dio cuenta que estaba desnudo. Ahora asoció la desnudez con la vergüenza y Adán quiso esconderse de Dios. Si la mente de Adán sabía que Dios es omnisciente y omnipresente, ¿por qué de pronto, de un momento a otro, cambió su razonamiento y pensó que se podía esconder de Dios? Porque ahora perdió una referencia con la verdad. Cuando la serpiente le dijo a Adán y a Eva, seréis como Dios, estaba implicando, ahora tú vas a decidir lo que es bueno y lo que es malo. Dios no te va a decir a ti lo que es bueno y es malo. Tú puedes ser como Dios. Y ahora tú decides lo que es bueno y lo que es malo. Por eso este mundo es como es. Porque cada humano define lo que está bien y lo que está mal. Ahora los pedófilos, al igual que las personas que tienen una preferencia sexual diferente, homosexuales, lesbianas, los pedófilos están comenzando a salir del closet y están exigiendo su derecho de decir, esta es mi preferencia sexual. A mí me gusta con los niños. Y los niños tienen derecho, porque ahorita todo es un asunto de derechos, los niños tienen derecho a decidir y a experimentar también. ¿Por qué los vamos a privar de esto? Yo sé que para nosotros se nos queda la boca abierta, pero no es una nueva historia. El hombre, en su propia opinión, decide lo que está bien y lo que está mal. Nuestra referencia moral está por todos lados porque no tenemos una referencia con Dios. Cuando tú vas al Señor, tú tienes una referencia de lo correcto y de lo incorrecto. Número 2, el humano, al estar en confusión, ahora siente vergüenza y temor de acercarse a Dios. Como dije ahorita, antes de la caída no había vergüenza. Después de la caída, el humano está tan confundido que no sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Número 3, enfermedad, muerte y dolor entraron al mundo como consecuencia del pecado. Este mundo, como lo ves, no era el plan original de Dios. Cuando el humano sufre, cuando el humano está en dificultades, inmediatamente apunta el dedo en contra de todos y apunta a todos como culpables. Empezamos con el si hubiera, si tú hubieras hecho esto, si tú no hubieras hecho aquello, por tu culpa esto, si tú no me hubieras hecho enojar, yo no hubiera chocado. El humano busca a quien echarle la culpa. Adán le dijo al Señor, la mujer que me diste. Primero la vio al principio y dijo, wow, esto es carne de mi carne, hueso de mis huesos. ¿A qué hora sales a nombrar animales, nena? Y ahora, esta vieja que... según mis conocimientos del hebreo no dijo vieja, pero bueno. Número 4. El hombre ahora busca su propia gloria. Cuando Adán y Eva, la representación de la humanidad, comieron del fruto prohibido, ahora ellos declararon su independencia. Seréis como Dios implica ahora yo soy independiente. Ahora yo puedo hacer mi vida de la manera en que yo la quiero hacer. Si alguna vez te habías preguntado por qué los humanos son tan infelices, no de que se te meten en el carril y te dicen una grosería y luego tú dices, ¡ay, infeliz! No. Infelices de que no tienen felicidad.
La buscan a través de placeres, no la encuentran. La buscan a través de riqueza, no la encuentran. La buscan a través de gloria, no la encuentran. El hombre es infeliz porque el hombre fue creado para glorificar a Dios. Y cuando el hombre no está cumpliendo este propósito, no encuentra felicidad. Número 5, ahora el hombre es su propio Dios. Interesante la mención que el árbol de la vida estaba en el centro del huerto. Una representación de lo que Dios es y debe ser para nuestras vidas. Pero ahora el hombre rechazó la centralidad de Dios en sus vidas. Y ahora el hombre no adora a Dios, ahora el hombre se adora a sí mismo. Por eso nosotros los humanos somos tan egocentristas, tan engreídos, tan egoístas. Porque pensamos que el mundo gira a nuestro alrededor. Y cuando sufrimos, lo primero que hacemos, Señor, ¿por qué permites que esto me suceda a mí? O sea, si yo soy el centro del universo. Queremos el aplauso, queremos nuestra propia gloria, nos adoramos a nosotros mismos. Cuando le servimos comida a los demás, con la cuchara la del café. Cuando nos servimos a nosotros, con la grandota, ¿verdad? Y el piloncito y el postre. Somos egoístas porque nos adoramos y esa es una consecuencia del pecado. Número 6, el humano está separado de Dios, imposibilitado de acercarse a Dios por sí mismo. ¿Por qué razón? Porque el humano no está buscando a Dios. Dios está buscando al humano. Entonces, la consecuencia del pecado y de Adán en el mundo y en la manera en cómo vivimos, literalmente es catastrófica. La creación del hombre y toda la historia que nosotros estamos hablando es interesante porque hay una maldición a nuestro alrededor y nos hacemos la pregunta obligada: ¿y cómo podemos ser libres de esta maldición? Bueno, es ahí donde ustedes saben que las buenas noticias del Evangelio nos ayudan en una gran manera. El inciso B de este mensaje es es absolutamente crucial que el hombre entienda la profundidad de su pecado. Tú no puedes ver un árbol, un roble quizás grande, frondoso y verde y pensar que este árbol tiene una raíz chiquita o superficial. La raíz de un árbol es directamente proporcional a su tamaño. Quizás yo pensaría que a lo mejor más. Es exactamente lo mismo. Mientras más profundo sea tu entendimiento de la gravedad de tu pecado, más profundo será tu entendimiento del Evangelio. Más importante será Jesús en tu vida. Mientras tu entendimiento del pecado y de la gravedad del pecado sea muy superficial, entonces el Evangelio y la necesidad número 1 de ser perdonado será muy superficial. Entonces yo quiero que veamos algunas de las confusiones que ahora nosotros los cristianos y algunos no cristianos también, no cristianos y cristianos también, tienen con respecto a la profundidad de su pecado. ¿Listos? ¿Tienen miedo? ¿Tienen miedo que los llame aquí al frente a confesar todas sus cositas, verdad? Relájense, no van a pasar al frente, se van a pasar allá atrás. No se crean. Número 1, confundimos el pecado con los efectos del pecado. Cuando la Biblia enseña que el problema fundamental del hombre no es su desorientación espiritual o su culpabilidad, la Biblia se refiere a que estos son síntomas. La Biblia no habla de que el hombre necesita encontrar felicidad. La Biblia habla de que el hombre necesita recibir perdón de Dios. Por eso le llamamos salvación. Nos salvamos del juicio eterno. Estos síntomas como la infelicidad, la confusión, el decidir qué es bueno o qué no para tu vida, todas estas cosas son síntomas, son consecuencias. Lo que hace el Evangelio es señalar la raíz del problema. A ver si te puedo ayudar con este ejemplo. Tú vas con el doctor
el chafota, el de similares, el barabara. ¿Ya? Por favor, no compren de similares, de verdad. Si quieren tirar 600 pesos a la calle, así tírenlos literalmente, porque de todos modos no van a sanar y no les van a servir de nada. Entonces, tú vas con el doctor y tú llegas con el doctor y le dices: doctor, traigo fuerte temperatura, traigo dolor de cabeza, siento debilidad y me duele la garganta. Todos estos son síntomas de una infección. Un buen doctor te daría medicamento para la infección. Un mal doctor trataría solo con los síntomas. No se preocupe, mire, le vamos a dar el Tempra para la temperatura, el ibuprofeno para el dolor, la desinflamación de garganta, y para la debilidad, unas Bellodecta, unas vitaminas B. Con esto se va a sentir bien fuertotote. Tú sabes que ni siquiera vas a recibir realmente un poco de ayuda. Lo que tú necesitas es un antibiótico que trate con tu infección. Cuando el antibiótico termine con la infección, los demás síntomas van a desaparecer. ¿Estoy en lo correcto? El evangelio no tiene que ser predicado, ni enseñado, ni buscado para sanar los síntomas. No podemos predicarle a las personas: confiesa a Cristo, di esta oración y serás feliz. Eso es atacar los síntomas. El evangelio nos lleva a tratar todo desde raíz. Cuando nosotros predicamos, promovemos o vivimos un evangelio que trata con los síntomas, eso hace que el hombre se sienta ahora víctima en vez de ser responsable. El evangelio nos lleva a la real raíz y asunto de todas las cosas: nuestro pecado. Número 2, reducimos el pecado a una relación rota nada más. Cuando nosotros pensamos que es un asunto de un malentendido o algo que yo no hice, iniciamos un proceso de religiosidad. Lo que hacemos es que queremos hacer cosas para arreglar nuestra relación con Dios. No, Señor, ahora de ahora en adelante, todos los lunes yo voy a ayunar. Y voy a hacer esta oración y la voy a repetir 10 veces cada día. Y voy a hacer esto, y voy a ayudar a los pobres, y voy a hacer aquí, y voy a hacer allá. Y no voy a faltar a la iglesia ni un domingo. Voy a dar muchas limosnas, Señor, para arreglar nuestro malentendido. Eso es tener un conocimiento superficial de la seriedad de nuestro pecado. No hay un entendimiento de que se ha roto una ley. No hay un entendimiento de que si alguien no es un sustituto para ti, tú eres el que va a morir, porque la paga del pecado es muerte. Este pensamiento nos lleva a pensar que esta relación rota nosotros la podemos arreglar. Por eso es bien interesante los sacrificios que Dios ordenó en el tabernáculo en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento. Porque cada vez que los sacerdotes estaban ahí ministrando, sangre por todos lados estaba salpicando. Todos los días olían este olor a fierro oxidado. Todos los días estaban lidiando con cubetas de sangre, animales muertos, porque era un constante recordatorio que el pecado es cosa seria, que la paga del pecado es muerte. Número 3, confundimos el pecado con pensamientos negativos. Si nosotros malinterpretamos el pecado con un pensamiento negativo, lo que va a suceder es que vamos a reafirmar nuestro sentimiento de autoconfianza. Nosotros no podemos arreglárnoslas con Dios por nuestras propias habilidades. No es un asunto, como dije ahorita, de un malentendimiento. Cuando nosotros pensamos o asociamos el pecado con un pensamiento negativo, lo que intentamos hacer es mejorar como personas. Y de ahí está la raíz de toda esta filosofía llamada superación personal. Las empresas, la cultura, el mundo está lleno de superación personal. Lucha por tus sueños. Que nadie te diga que no puedes. Tú puedes alcanzar todo lo que tú pienses que puedes alcanzar. Be all you can be. Sé todo lo que tú puedes ser. Sé la mejor versión de ti mismo. ¿Habías oído esa frase? Sé la mejor versión de ti mismo. Superación personal. Muchas iglesias han alcanzado asistencias asombrosas porque han encontrado malamente este secreto.
tratan con los síntomas de las personas. Tienen una fórmula muy interesante. Predican mensajes utilizando versículos para enseñar superación personal. Y cuando a las personas no se les concientiza de la profundidad de su pecado, las personas están tan felices y tan cómodas porque tienen esta necesidad, pero a la vez no quieren la responsabilidad. Entonces está súper padre este mensaje. Lucha por tus sueños. Y entonces, ¿qué sucede? Tan pronto tú predicas un evangelio de arrepentimiento y las personas no quieren ir a la iglesia. El evangelio no nos debe de llevar a satisfacer nuestras necesidades superficiales. El evangelio nos debe de llevar al entendimiento y la seriedad de nuestro pecado. Si el evangelio no lleva un énfasis correcto en cuanto al pecado, entonces el evangelio pierde su efectividad. Mira aquí en pantalla Efesios 2 del 1 al 5, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Tú puedes seguirme en tu Biblia, Nueva Traducción Viviente, en tu aplicación o leer conmigo aquí en pantalla. Dice, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que niegan obedecer a Dios. Versículo 3. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto de enojo de Dios igual que todos los demás. Hijo, el versículo 4 me encanta. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Y eso solo por la gracia de Dios, que es que ustedes han sido salvados. El evangelio nos dice la consecuencia del pecado y la increíble oferta de ser libres del pecado que el evangelio nos proporciona. Ustedes han leído Mateo 15:19, no es necesario que lo busquen. Del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios que son mentiras y las blasfemias. ¿De dónde salen? Entonces, ¿dónde está el problema? Aquí es donde nosotros decidimos. No es un asunto de tratar con síntomas. Es un asunto de tratar con la raíz. El libro de Apocalipsis nos da una descripción muy clara de la consecuencia de nuestro pecado. Ahí en sus Biblias, si quiero que me sigan, en Apocalipsis capítulo 20, versículos del 10 al 12. Vamos a leer Apocalipsis 20 del 10 al 12. Dice la Biblia, y el diablo que los engañaba fue lanzado al fuego de azufre donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. En la gran mayoría de las Biblias, Reina Valera 60, viene un siguiente título que habla el juicio ante el gran trono blanco. ¿Está este título en tu Biblia? Es una referencia para entender qué es lo que vamos a leer a continuación. Versículo 11. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado de él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas escritas en los libros según sus obras. Yo no sé si exactamente es así, pero es una manera de expresarlo. Algún angelito por ahí con conocimientos en taquigrafía, ya ni se usa esta palabra, pero algún angelito ahí está registrando todas tus decisiones, acciones
intenciones. Y cuando tú vas delante de Dios, tu creador, probablemente dicen tu nombre, Juan Pérez Gómez. Buscan el libro, encuentran el libro. Para algunos de ustedes va a ser un librotote así, varios tomos. En mi caso, con un folleto suficiente, ¿verdad? Ustedes que son bien pecadorzotes, como la enciclopedia Larousse, ¿verdad? Esas que con un diablito te las vendían el vendedor ahí en la casa, ¿no? Se va a abrir el libro de tus acciones y te van a pedir cuentas por tus acciones. Y en base a tu fe se va a confirmar si tu nombre está escrito en el libro de la vida. Versículo 12. No, perdón, bríncate al 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Básicamente este versículo fue lo que me trajo a mí a los pies del Señor. Cuando yo entendí que yo iba a estar delante de Dios y que iba a rendir cuentas por todo lo que hacía, yo sabía que era bien pecador. Yo no tenía posibilidad. Yo dije, me voy al infierno. No más que se den cuenta todo lo que hice. Perdón, ma. Y yo no quería ir al infierno. Yo no quería ir al infierno. Así que yo quería que mi nombre estuviera escrito en el libro de la vida. Y yo tomé una decisión en base a la oferta que me estaban dando. Entendí la profundidad de mi pecado y tomé una decisión al respecto. La profundidad con la cual tú vivas, recibas, entiendas, prediques el evangelio es directamente proporcional al entendimiento de la seriedad y la profundidad de tu pecado. La Biblia nos enseña el destino final de los hombres que rechazan voluntariamente las buenas nuevas. Para concluir, la pregunta más aterradora que te pueden hacer es: ¿puedes imaginarte lo que significaría estar parado delante de Dios y no tener una explicación, una justificación, una plegaria, una excusa para poder decir yo pequé por esto? ¿Puedes imaginarte el terror de estar delante de Dios y no tener que responderle? Romanos 3:23 en pantalla nos dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. A mí me ha tocado hacer evangelismo en las calles, me ha tocado hablar con personas que nos dicen, es que ustedes los cristianos nos condenan. Y tienen razón, los cristianos somos bien fariseos, somos bien condenadores, a todo mundo le apuntamos y le enjuiciamos. Bueno, algunos. Muchas de las veces predicamos un evangelio incompleto. A lo mejor sí, predicamos un evangelio en donde hablamos la profundidad del pecado, pero tenemos que ofrecerles la medicina, la respuesta. Pero las personas que nos dicen en la calle, es que ustedes nos condenan, nosotros tenemos que ayudarles a entender que no es un asunto de que nosotros los condenemos. Es un asunto de que ellos entiendan que ya están condenados. Te lo quiero explicar con el versículo más famoso de la Biblia y un poquito más. Abre tu Biblia en Juan 3:16 y vamos a leer del 16 al 18 y con esto vamos a terminar el mensaje. Juan 3:16, voy a leer hasta el 18. La Biblia dice y habla sobre el evangelio, precisamente en el evangelio de Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ¿cuántos de nosotros avanzamos para entender el 17 y el 18? Fíjate bien, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Especial atención al versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado.
ya ha sido condenado. Tú me vas a preguntar, pero todavía no está delante del trono. No, pero la Biblia dice que prácticamente ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, no es un asunto de que condenemos a las personas, es un asunto de que les hagamos saber que ya están condenados y que hay otra alternativa. Nadie va a estar en el infierno que en su corazón deseaba estar en el cielo. No existe tal concepto. Todo aquel que esté en el infierno es porque no quería estar en el cielo. El asunto es que las personas necesitan escuchar esta alternativa y tú como cristiano tienes que predicar la alternativa de las buenas noticias, y eso este tema lo vamos a usar, vamos a dedicar el siguiente mensaje nada más para ese tema. Finalizo con esto en pantalla. Las malas noticias del pecado nos preparan para recibir de una manera correcta las buenas noticias. Dios nos ha creado, pilar número 1, lo humano ha pecado, estamos en problemas, pero Jesús es una buena noticia para nosotros. La próxima semana vamos a enfatizar en Jesús el Salvador. ¿Quieren orar conmigo? Señor, estamos impactados ante la severidad de nuestro pecado. Estamos impactados, Señor, que a veces nuestra fe se enfría porque hemos olvidado de qué profundidad tú nos has rescatado. Hemos olvidado por momentos, Señor, que sin tu perdón no habría esperanza para nosotros. Mas hoy recordamos tu perdón, tu gracia, tu favor, y pedimos, Padre, que nos hagas conscientes y que nos uses como un instrumento para ayudar a las personas a entender que están condenados, pero que hay una alternativa, que hay un medicamento, que hay buenas noticias para ellos, Señor. Ayúdanos como congregación a vivir el Evangelio de una forma correcta y a predicar el Evangelio de una forma correcta. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.